Hoy hablaremos de Choi Yong-sul. Nació en el año 1904. Fue un maestro coreano que desarrolló el arte marcial del Yu-Kwon-sul, que posteriormente daría lugar a lo que hoy conocemos como Hapkido, del que se considera su fundador. Hace tiempo yo subí un video haciendo la comparación sobre el Aikido de Morihei Ueshiba, arte marcial japonés, y el Hapkido, arte marcial coreano de Choi Yong-sul, de quien hablaremos ahora. Nació en la provincia de Chungcheong, en la actual Corea del Sur, y fue enviado a Japón cuando tan solo contaba con 8 años de edad durante la ocupación japonesa en Corea. Según Choi, fue adoptado por un mercader de dulces llamado Morimoto en 1912, ya que este habría perdido su hijo y en lugar de ello y con tremendo dolor, adoptó a Choi como su propio. Sin embargo, el pequeño japonés le causaba demasiados problemas, razón por la que Morimoto lo abandonó en las calles de Emoji en Japón. Choi, a pesar de este abandono, logró llegar a Osaka como mendigo. Luego de ser detenido por la policía, se albergó en un templo budista para huérfanos en Kioto, cuyo abad en ese momento era un monje llamado Watanabe Kintaro. Allí vivió 2 años, aunque no fue un periodo fácil debido a sus pobres conocimientos del lenguaje y de su origen coreano. Kintaro era amigo del gran maestro Sokaku Takeda, el fundador de la escuela Daitu Ryu de Aiki Shujutsu, especializada en métodos de defensa a mano vacía mediante el empleo de técnicas derivadas del Shujutsu. Sokaku Takeda, el gran maestro Takeda, es famoso entre otros motivos por haber tenido como discípulos, entre tantos, al posterior fundador del Aikido, a O-sensei Morihei Ueshiba. Existe una gran controversia en cuanto a lo dicho por Choi en lo referente a sus años como discípulo de Sokaku Takeda. Datos que se obtuvieron en una entrevista realizada a Choi en un viaje a Estados Unidos en 1980, que salió a la luz de forma póstuma. En esta entrevista, según Choi nos cuenta, cuando tenía 11 años fue adoptado por Takeda, y este cambió su nombre por el de Yoshida Asao, o también podemos encontrarlo como Yoshida Tatsujutsu. Además de esto, le obligó a renegar y cambiar todas sus costumbres coreanas. Sokaku Takeda le albergó en su casa y dojo en Akita, en la montaña Shinshu, durante 30 años. Según Choi, viajó con su maestro como ayudante en sus demostraciones, trabajó deteniendo a desertores de guerra y fue el único que aprendió el sistema de Sokaku Takeda en su totalidad y en profundidad durante 30 años. De hecho, Choi afirmó haber recibido el certificado de maestría de Menkyo Kaiden de manos del propio Takeda, pero que se lo robaron junto a su equipaje en el viaje de vuelta a Corea. Sin embargo, otras fuentes sugieren de que Choi en realidad nada más fue criado de Takeda, mientras que otro incluso opinan que únicamente asistió a alguno de sus seminarios. De hecho, en los registros de nombres que mantuvo su hijo y heredero, Tokimune Takeda, sucesor de la escuela de su padre, no se incluye el nombre de Choi. Según menciona Kisomaru Ueshiba, hijo y heredero de Morihei Ueshiba, su padre le comentó que Choi habría asistido a algunos seminarios de Takeda con la asistencia de Morihei impartidas en Hokkaido. Pero bueno, muchos estudiosos afirman de que el hecho de que no apareciera en las listas del Daitu Ryu y de que no se le reconociera como estudiante puede deberse a su origen coreano, algo que la escuela Daitu Ryu, puramente japonesa y nacionalista, no acababa de aceptar, y más en tiempos de la ocupación japonesa en Corea, que eran esos tiempos. Además, parece que algunas de las listas se quemaron debido a un incendio provocado en aquellos tiempos. De todas formas, parece obvio de que Choi recibiera lecciones de partes de Takeda, dadas las similitudes encontradas en las técnicas de la escuela Daitu Ryu y el posterior arte del Hapkido, incluso en la comparativa con el Aikido de Morihei Ueshiba, también discípulo de Takeda. Pero bien, pese a todo esto, existe un consenso en el origen de sus conocimientos marciales, como la Daito Ryu Aiki Shujutsu del maestro Sokaku Takeda. Al terminar la Segunda Guerra Mundial
y tras la muerte de su maestro en 1943, regresa a Corea para establecerse en Daegu, trabajando primero como vendedor de dulces y más tarde como criador de cerdos. En 1948, se vio envuelto en un altercado con varios hombres cerca de la fábrica cervecera Seo Brewing Company, que fue presenciado este altercado por Seo Bok-seok, el hijo del jefe. Este, impresionado con las habilidades de combate de Choi, le invitó a enseñar su arte en un lugar que prepararon como una especie de dojang en la misma cervecería. De esta forma, entonces, Seo Bok-seok, que practicaba en aquel momento judo, fue el primer estudiante de Choi. Más tarde incluso, Choi trabajaría como guardaespaldas del padre de Seo, quien era un importante hombre de negocios allí en Daegu. En el año 1951, Choi y Seo abrieron el Daehan Happy Yonkou Seoul Dojang, o sea, la primera escuela formal para enseñar el arte. Primeramente, Choi llamó a su arte marcial Yu-Sul. Luego lo cambia por el de Shu-Kung-Sul. Más tarde por el de Hapki Yu-Kwon-Sul por influencia de Sug, para luego, y en definitiva, adoptar el nombre que conocemos hasta el día de hoy como el de Hapkido, por influencia de Hee-Han-hye. En los posteriores 7 años, en el año 1958, Choi abre su propia escuela usando el nombre de Hapkido. Ambas estaban situadas en Daegu. En este punto nos encontramos una vez más con una gran controversia, ya que muchas fuentes me he encontrado que atribuyen al maestro Hee-Han-hye el primer uso de la palabra Hapkido para referirse a su sistema de combate, mientras que otros grupos se lo atribuyen al propio maestro Chou y otros, como el maestro Seo Bok-seok, se lo atribuyen a Hun Mo Kwang. Algunos de los más notables estudiantes de este periodo fueron Kim Mo-hong y Mon Hong-won. Asimismo, Choi enseñó también su arte durante los primeros años en su granja, siendo de este modo como el famoso maestro Hee-Han-hye, fundador del Sinmo Hapkido, estudió el arte de Choi. Algunos de los más destacados alumnos de Choi Yong-sul y que siguieron sus enseñanzas durante un periodo de tiempo considerable fueron Seo Bok-seok, primer estudiante de Choi del año 1946, Han Bok-seok, fundador de la Internacional Hapkido Federación, Hee-Han-hye, fundador de la Korea Hapkido Asociación y fundador del Sinmo Hapkido y del Sungmo Kwang An Andong, Kim Mo-hong, fundador de la Korean Hapkido Asociación y del Shinmo Kwang en Daegu, Mon Hong-won, fundador del Won Mo Kwang en Busan, Kim Yo-sang, fundador del Hapki Yu-Seoul, Yo Byung-dong o Lim Hyun-so, fundador del Shunki Kwang. En junio de 1982, el maestro Choi visitó Estados Unidos con el propósito de unificar el arte del Hapkido. Después de la muerte de Chon Yeol-seol, 4 años después, su hijo, Choi Bok-yeol, siguió los pasos de su padre como nuevo líder del arte. Sin embargo, murió un año después, en 1987, y a nadie se le habría nombrado todavía como sucesor oficial. Kim Yung-sang se convirtió en el año 2000 en el tercer doshu. El maestro Choi murió a los 82 años y fue enterrado en Daegu, dejando detrás todo un legado y un gran misterio dentro de uno de los artes marciales de Corea más legendarios, conocidos y practicados en la actualidad, el Hapkido.